Era una leyenda, ícono del deporte, rico, famoso, intocable, hasta que su nombre dejó de significar éxito y comenzó a oler a sangre. Dos cuerpos, una escena escalofriante, un sospechoso imposible de creer, una fuga que paralizó al país, un juicio que reveló las grietas de una nación, y cuando la verdad parecía innegable, un simple guante fue el causante de un giro inesperado. El hombre que lo tenía todo estaba a punto de perderlo. Nacido el 9 de julio de 1947 en San Francisco, California, Orenthal James Simpson fue uno de los deportistas estadounidenses más reconocidos de su época hasta que terminó involucrado en un caso de doble asesinato que culminaría en lo que la prensa estadounidense bautizó como el juicio del siglo. O.J. Simpson saltó a la fama como futbolista universitario antes de convertirse en una estrella de la NFL, llegando a ser considerado uno de los mejores jugadores de fútbol americano de la historia. En junio de 1967, a los 19 años, se casó con su novia de secundaria, Marguerite Whitley, de 18 años. Juntos tuvieron 3 hijos, Arnell, Jason y Aren. Aunque disfrutaban de un estilo de vida lujoso, su relación estuvo marcada por altibajos. La infidelidad, el ego y la inmadurez de Simpson llevaron a Whitley a solicitar el divorcio a mediados de la década de 1970. Inicialmente, ella canceló el proceso por el bienestar de sus hijos, pero finalmente lo retomó cuando Simpson conoció a Nicole Brown en 1977. Nicole, de 18 años, trabajaba como camarera en The Daisy, un club privado en Beverly Hills. En ese momento Simpson aún estaba casado con Whitley, pero su relación con Nicole marcó el final definitivo de su matrimonio, que se disolvió en 1979. Trágicamente, meses después de su divorcio, la hija menor de Simpson y Whitley, Aren, falleció a los 2 años tras ahogarse en la piscina familiar. Ese año, Simpson se retiró del deporte para dedicarse a una carrera en el cine y la televisión. Gracias a su carisma y buen aspecto, muchos lo consideraban una personalidad que trascendía el deporte, la clase y la raza. Era uno de los pocos hombres afroamericanos que gozaban de una popularidad tan amplia. En 1985, Simpson y Nicole Brown contrajeron matrimonio y tuvieron 2 hijos, Sidney y Justin. Sin embargo, su relación era turbulenta. La policía acudió en varias ocasiones a su residencia debido a incidentes de violencia doméstica. Uno de los episodios más graves ocurrió después de una fiesta de fin de año en 1989. Según los registros policiales, Simpson golpeó a Nicole con tal brutalidad que tuvo que recibir tratamiento en el hospital. «¡Me va a matar! ¡Me va a matar!», gritó mientras corría hacia los oficiales aquella noche. Tras 7 años de matrimonio, la pareja se divorció en 1992. Brown se mudó con sus hijos a 875 South Bundy Drive en Brentwood, California. Pero a pesar de la separación, ella y Simpson continuaron en contacto y la relación siguió siendo conflictiva. Sin embargo, la vida de Simpson dio un giro inesperado cuando fue acusado de un brutal asesinato. Para sorpresa de muchos, su exesposa, Nicole Brown, y un amigo de ella, Ronald Goldman, fueron las víctimas. Y fue aquí donde comenzó el caos. Resulta que la noche del 12 de junio de 1994, Brown, de 35 años, fue brutalmente apuñalada hasta la muerte junto a su amigo, el camarero Ronald, de 25 años. Pero, ¿por qué Ronald? Horas antes del crimen, Nicole había cenado con su madre en Mezzaluna, el restaurante donde Goldman trabajaba. Durante la noche, perdió sus anteojos sin darse cuenta. Al llegar a casa, se percató de su ausencia y pensó que los había olvidado en el restaurante. Llamó para confirmar y efectivamente estaban en el piso del estacionamiento. Nicole mencionó pasar por ellos al día siguiente, pero Goldman, en un gesto amable, se ofreció a llevarlos esa misma noche. Sin saberlo, ese acto de cortesía lo llevaría directo a la escena de la tragedia. Durante una reconstrucción de los eventos, la policía cree que él llegó durante o poco después del asesinato de Brown y que fue asesinado a puñaladas en el proceso. ¿Qué ocurrió esa noche que dejó al país conmocionado y removió los cimientos de una sociedad entera? El cuerpo de Nicole, quien llevaba un vestido corto de color negro, fue descubierto poco después de la medianoche del 13 de junio. Se encontraba al pie de las escaleras, en la entrada de su casa en posición fetal y en un charco de sangre. Sus pies descalzos quedaban por debajo de un tramo de la verja que rodeaba el recinto y conducía a la calle, cuya puerta de acceso estaba completamente abierta. La autopsia reveló que Nicole había recibido 7 puñaladas en el cuello, una de las cuales le cortó la garganta, seccionando las arterias carótidas y las venas yugulares. La herida era tan profunda que penetró en la vértebra cervical, casi separando por completo la cabeza del tronco. Además,
Presentaba heridas defensivas en ambas manos. Pocos metros más adelante yacía el cuerpo de Ronald Goldman, quien había sido atacado también recibiendo 17 puñaladas. El ladrido incesante del perro de Nicole en plena noche despertó la sospecha de un vecino. Intrigado, el hombre salió de su casa y se acercó a la mascota, notando que tenía sangre en las patas. Alarmado, decidió no ingresar al patio delantero de la residencia y en su lugar llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, descubrieron los cuerpos de Nicole Brown y Ron Goldman. Llevaban al menos 2 horas muertos. En la escena, la policía recogió varias pruebas clave, entre ellas un guante ensangrentado y un gorro de lana. Siguiendo las pistas, los investigadores se dirigieron a la propiedad de O.J. Simpson, ubicada en Rockingham, para informarle sobre el asesinato de su exesposa. En el fondo de su casa encontraron una Ford Bronco blanca con rastros de sangre tanto en el interior como en el exterior. Posteriormente, el agente Mark Fuhrman saltó por encima de una pared externa y desbloqueó el portón, permitiendo el acceso a otros 3 oficiales. Los detectives declararon haber ingresado sin una orden de registro debido a circunstancias urgentes. Temían que Simpson también hubiera sido víctima de un ataque. Sin embargo, Simpson no estaba en casa. La noche del asesinato había tomado un vuelo a Chicago. Los detectives interrogaron brevemente a Kato Kaelin, quien se alojaba en la casa de huéspedes de Simpson. Durante un recorrido por la propiedad, Fuhrman hizo un hallazgo clave: un segundo guante ensangrentado idéntico al encontrado en la escena del crimen. Las pruebas de ADN posteriormente confirmaron que la sangre en el guante pertenecía a ambas víctimas. Esta evidencia, junto con otros indicios recolectados en ambos lugares, proporcionó causa probable para emitir una orden de arresto contra Simpson. Así fue como Orenthal se convirtió automáticamente en el principal sospechoso de un doble asesinato. 4 días después de los asesinatos y tras interrogar exhaustivamente al principal sospechoso, la policía de Los Ángeles anunció a los abogados de O.J. Simpson que se presentarían cargos en su contra. Se acordó que el exdeportista se entregaría la mañana del 17 de junio de 1994. Sin embargo, cuando llegó el momento, Simpson nunca apareció. Más de 1000 periodistas esperaban en la comisaría, pero su cliente estaba desaparecido. Su abogado Robert Shapiro informó a las autoridades que Simpson había escapado alrededor del mediodía y que la última vez que lo vieron estaba con su amigo y excompañero de equipo, Al Cowlings. Ante esta sorpresiva huida, las autoridades ofrecieron una rueda de prensa urgente en la que declararon a Simpson fugitivo y solicitaron la ayuda del público para localizarlo. Shapiro también compareció ante los medios, rogándole a su cliente que se entregara por el bien de su familia y de sus hijos. Mientras tanto, Robert Kardashian, padre de la estrella Kim Kardashian y amigo cercano de Simpson, leyó ante la prensa una carta que el exjugador había dejado antes de desaparecer. En ella, Simpson negaba estar involucrado en el asesinato y parecía insinuar que planeaba quitarse la vida. Parte de la carta decía lo siguiente: «No puedo seguir adelante. Sin importar el resultado, la gente mirará y señalará. No voy a soportar eso. No quiero someter a mis hijos a esto. Pero como último deseo, por favor, déjenlos en paz. Sus vidas serán lo suficientemente difíciles y no sientan lástima por mí. He tenido una gran vida, grandes amigos. Por favor, piensen en el verdadero O.J. y no en esta persona perdida». Poco después, alrededor de las 6:45 p.m., la policía recibió una denuncia. Simpson había sido visto viajando en una Ford Bronco blanca en la autopista interestatal 405. Lo acompañaba su amigo Al Cowlings, quien iba al volante. Cuando los agentes se aproximaron al vehículo, Cowlings les advirtió que Simpson estaba en la parte trasera con una pistola apuntando a su cabeza. Los oficiales se retiraron a una distancia segura y así comenzó una de las persecuciones más icónicas de la historia. A baja velocidad, una veintena de patrullas siguió el Ford Bronco, mientras miles de personas se agolpaban en los márgenes de la autopista para presenciar los hechos en tiempo real. Las principales cadenas de televisión interrumpieron su programación para transmitir la fuga desde varios helicópteros. La cobertura alcanzó una audiencia de casi 95 millones de espectadores. Incluso la NBC detuvo parcialmente la emisión del quinto partido de las finales de la NBA para informar sobre la impactante huida de Simpson. El tenso episodio llegó a su fin poco después de las 8 p.m., cuando Simpson llegó a su mansión. Permaneció unos minutos dentro del vehículo negociando con la policía, hasta que finalmente se entregó. En el Bronco, la policía encontró $8,000 en efectivo, un cambio de ropa, una 357 Magnum cargada, un pasaporte, fotografías familiares, barba y un bigote falso. El 24 de enero de 1995, el mundo contuvo la respiración.
Comenzaba el juicio de O.J. Simpson, una batalla legal que se prolongaría por más de 8 meses y que revelaría oscuros secretos, encendería debates raciales y expondría las grietas del sistema judicial estadounidense. Para su defensa, Simpson reunió a un equipo de abogados de élite conocido como el Dream Team. Inicialmente liderado por Robert Shapiro y posteriormente por Johnnie Cochran, el grupo incluía figuras de renombre como Lee Bailey, Alan Dershowitz, Robert Kardashian, Sean Hawley, Carl Douglas y Gerald Wellman. Además, contaban con los expertos en ADN Barry Scheck y Peter Neufeld, cuya labor cambiaría el rumbo del caso. El juez Lance Ito presidió el proceso, mientras que la fiscalía estuvo a cargo de Marcia Clark, asistida por Christopher Darden. La investigación, por su parte, estuvo liderada por el veterano detective Tom Lang. Cuando se le pidió que declarara su culpabilidad o inocencia, Simpson rompió el silencio con una respuesta que resonaría por todo el tribunal. Absolutamente, 100%, no culpable. El fiscal Christopher Darden planteó un argumento demoledor. Simpson había asesinado a Nicole Brown en un arranque de celos, y la fiscalía basó su caso en 3 pilares fundamentales: la línea de tiempo de los hechos, el historial de abuso doméstico de Simpson contra Nicole Brown y las pruebas de ADN, en particular los guantes ensangrentados, uno hallado en la escena del crimen y otro en la propiedad de Simpson. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Denise Brown, hermana de Nicole, quien narró entre lágrimas los episodios de violencia sufridos por su hermana. Contó cómo vio a Simpson levantarla, arrojarla contra una pared y expulsarla físicamente de su casa durante una acalorada discusión. El Dream Team tenía una misión clara: destruir la credibilidad de la fiscalía. Cuestionaron la recolección de pruebas y apuntaron al detective Mark Fuhrman, un nombre que se convertiría en un símbolo del racismo policial. ¿Por qué Fuhrman era clave? Porque él fue quien encontró el guante ensangrentado y las muestras de sangre dentro del Ford Bronco de Simpson. Bajo un feroz interrogatorio del abogado Lee Bailey, Fuhrman negó haber usado la palabra racialmente ofensiva nigger. Sin embargo, meses después, la defensa presentó grabaciones demoledoras. Fuhrman no solo utilizaba el término con frecuencia, sino que también se jactaba de golpear a jóvenes afroamericanos. Cuando Fuhrman fue llamado nuevamente al estrado, se acogió a la quinta enmienda, negándose a responder. Su silencio destruyó la credibilidad de la fiscalía y reforzó la teoría de la defensa de que la policía había manipulado la evidencia. El juicio tuvo un giro inesperado cuando la fiscalía le pidió a Simpson que se probara los guantes ensangrentados. Ante la mirada atónita del jurado, Simpson luchó por ponérselos, pero no le quedaban. El fiscal Darden intentó justificar la situación, señalando que Simpson tenía artritis y no había tomado sus antiinflamatorios ese día, lo que provocó la hinchazón de sus manos. Además, se sugirió que el guante podría haberse encogido al haber sido empapado en sangre, pero Johnnie Cochran no dejó pasar la oportunidad y pronunció una de las frases más famosas de la historia legal: si no le quedan, deben absolver. El impacto fue inmediato. Lo que debía ser la prueba definitiva se convirtió en la mayor debilidad de la fiscalía. El juicio se convirtió en una obsesión nacional, con millones de personas pegadas a sus televisores. Las tensiones raciales estaban en su punto más alto y había temor de disturbios si Simpson era declarado culpable. Para muchos afroamericanos, este juicio era más que el caso de un exjugador de la NFL. Era un símbolo de resistencia contra un sistema que históricamente los había oprimido. La revelación de que el detective Mark Fuhrman, pieza clave en la investigación, tenía un historial de comentarios racistas y abuso de poder, avivó aún más la desconfianza en la justicia. El 3 de octubre de 1995, el mundo entero se paralizó. En solo 4 horas, el jurado tomó una decisión: O.J. Simpson, no culpable. La sala explotó en emociones contrapuestas. Cochran gritó con felicidad. Robert Kardashian quedó atónito. Simpson suspiró aliviado y susurró: gracias, gracias. Kim Goldman, hermana de Ronald, rompió en llanto. Afuera, la reacción fue un reflejo de la división racial en Estados Unidos. Mientras muchos afroamericanos celebraban convencidos de que Simpson era víctima de un sistema racista, muchos blancos estaban en shock, sintiendo que la justicia había fallado. A pesar de haber sido absuelto penalmente, en 1997, un juicio civil lo declaró responsable de los asesinatos. Se le ordenó pagar $33.5 millones en indemnización a las familias de las víctimas. Pero la historia no terminó ahí. En 2008, Simpson fue arrestado nuevamente, esta vez en Las Vegas, por robo a mano armada. Aunque alegó que solo intentaba recuperar objetos personales que le habían sido robados, su abogado advirtió que el jurado podría ser más severo con él como una forma de venganza por el veredicto de 1995.
El jurado deliberó durante 13 horas antes de declararlo culpable. Simpson fue condenado a 33 años de prisión, aunque la jueza insistió en que no se trataba de una retribución por el caso anterior. En 2017, un panel en Carson City le concedió la libertad condicional. Finalmente, el 6 de diciembre de 2021, O.J. Simpson quedó completamente libre. Lejos de la sombra del juicio, Simpson intentó revivir su fama en redes sociales, opinando sobre deportes y política para sus seguidores en Twitter. Pero su vida terminó en silencio. Diagnosticado con cáncer de próstata en 2023, falleció el 10 de abril de 2024, a los 76 años. Así se cerró el capítulo de una de las figuras más polémicas de la historia criminal estadounidense. Un hombre que pasó de ser un ícono deportivo a protagonista de uno de los juicios más mediáticos y controversiales de todos los tiempos. Si este caso te atrapó, suscríbete, activa la campanita y abre otra caja, porque siempre hay más de lo que se ve. Pero cuidado, cuando la historia de un campeón termina con disparos en la noche, las respuestas nunca son tan claras. Descubre cómo un ícono olímpico se convirtió en el centro de uno de los crímenes más impactantes de los últimos tiempos. Dale clic al video que te dejo en pantalla y prepárate para conocer la verdad.